Que sea el Espíritu Santo, Señor, dándonos sabiduría, entendimiento. Hoy colocamos nuestro corazón dispuesto a aprender, Padre amado, para poner por obra tu palabra, para vivirla, Señor, para hacer de ella nuestro caminar diario. Padre, este tiempo está en tus manos, creyendo que eres tú enseñándonos, guiándonos, instruyéndonos. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermano Jesús, se está usted presentando porque hay unos hermanos que no le conocen. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Jesús Corrales Delgado, siervo de mi Rey amado, enamorado de la enseñanza de la palabra de Dios y que aquí estamos para compartir la palabra cada vez que se necesite. Soy profesor de informática, de teología, de religión y de ética y valores. En el día de hoy vamos a tocar un puntico de la ética con respecto al tema, que tiene mucho que ver. Me he dedicado a estudiar bastante, es mi pasión, y principalmente estudiar la palabra del Señor. Así es que, de todas formas, lo poquito que sé, con mucho gusto lo comparto, no me quedo con nada, todo lo que aprendo lo entrego, y como siempre lo he dicho, no me las sé todas, no tengo la verdad absoluta, me puedo equivocar, pero estoy con el corazón abierto y dispuesto a reconocer y aprender de mis hermanos y a seguir adelante, pues. La palabra del Señor dice que somos un solo cuerpo, ¿verdad? Todos nosotros somos un solo cuerpo y nos ayudamos unos con los otros. Amén. Me encantaría, mis hermanos, que abrieran las cámaras, conocerlos. Pronto un día voy para allá, para Barranquilla, y no los reconozco. Bueno, a mi hermana Lilia sí la conozco, a mi hermana Luisa, pero sería de gran bendición verlos y compartir esta enseñanza mirándonos las caras. No es obligatorio, ¿ok? Pero sería chévere conocerlo, mirar, no ver unas letras. Bueno, en el día de hoy vamos a comenzar un estudio que es imprescindible para la vida de nosotros los cristianos, y se trata del discernimiento espiritual. A veces nosotros, cuando escuchamos esas palabras o esos dones, lo vemos como algo inalcanzable. Y resulta que todo esto es alcanzable a nuestras manos por medio de nuestro amado Jesucristo, por nuestro Señor. Voy a presentar mi pantalla. Tengo aquí un material y me gustaría compartir con ustedes para que nos vayamos guiando con respecto a este tema tan maravilloso. Discernimiento espiritual. Voy a presentar la diapositiva. Me comentan si están viendo la diapositiva. Amén, amén. Bueno, amén. Ustedes me van a ayudar con los versículos bíblicos. Va a ser mucho más fácil para mí que ustedes me ayuden en ese caso. ¿Ok? Ahora que estoy compartiendo la pantalla, no los puedo ver, sino es la pantalla. Para que sepan del lado donde yo estoy, cómo estoy dando la clase. Entonces el título es Discernimiento Espiritual basado en la Biblia. Basado en la Biblia. El objetivo de este estudio es definir qué es el discernimiento espiritual. Identificar los principios bíblicos del discernimiento espiritual y aplicar el discernimiento espiritual a la vida cotidiana. Desde ya le voy adelantando aquí, hay diferentes clases de discernimiento. ¿Ya? Más adelante vamos a mirar las diferentes clases de discernimiento. Hay unos que las tienen, otros que no. Pero hay un discernimiento espiritual que todos nosotros debemos de manejar. Todos.
absolutamente todos. O si no, nos estarían engañando en doctrinas, nos estarían engañando en lo que es ahora mismo la apostasía, ¿verdad? Nos harían caer en apostasía. Y la forma de que nosotros no caigamos en apostasía es ese discernimiento espiritual que vamos a estudiar hoy. Todos debemos de tenerlo. Los otros discernimientos espirituales que vamos nosotros ahí tocando paso a paso, se le pide al Señor, se le ora. Claro, a ambos se le pide al Señor, pero hay uno que es más de esfuerzo de uno que del mismo Señor. Bien. ¿Vamos bien? ¿Me están escuchando? Amén. Pues, ok. ¿Qué es el discernimiento espiritual? El discernimiento espiritual es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo verdadero o lo falso. Fíjate, aquí hay dos partes importantísimas del discernimiento espiritual. Primero, te ayuda, ¿verdad?, a distinguir lo bueno de lo malo, ¿cierto? Pero hay otra parte que te ayuda a saber qué es verdadero de lo falso. Parecen igual, pero tienen connotaciones totalmente diferentes. ¿Vamos bien ahí? Lo espiritual y lo carnal. Lo espiritual también nos ayuda a discernir en lo que sí es espiritual y lo que es carnal. En lo que sí es espiritual o lo que es emociones. Les voy a dar un ejemplo. Cuando tú estás en la iglesia, tú te das cuenta de que están en las alabanzas. Tú te das cuenta si la persona está danzando en el espíritu o está danzando en la carne. ¿Cómo yo sé todas esas cosas? Por medio del conocimiento de la palabra del Señor. Cuando tengo ese conocimiento de la palabra, cuando yo leo todos los días la palabra, cuando medito en ella de día y noche, como lo dice Josué capítulo 1 del 9 en adelante, entonces vamos ejercitando el discernimiento para el bien y el mal. Más adelante vamos a ver versículos bíblicos que nos van a ir enfocando más en este tema tan maravilloso. Entonces es una habilidad esencial para los cristianos, ya que nos ayuda a tomar decisiones acertadas. Presten atención. Nos ayuda a tomar decisiones. Pero fíjate que no es cualquier decisión. Son decisiones acertadas. Y que se trata de nuestra vida espiritual. Los discernimientos espirituales nos ayudan también a librarnos del peligro. Y a librar el peligro de la iglesia. El Señor nos hace discernir. Hace más de un año yo visitaba o sigo visitando una iglesia amiga y resulta que me presentan ahí a un hermano que era pastor y cuando ese hermano que era pastor pidió para entrar a la iglesia, le abrieron las puertas con mucho cariño, con mucho amor, con la ganas de que él se levantara porque supuestamente la esposa lo había dejado, que esto, que lo otro. Cuando yo lo veo a él hablar, yo sentí algo. Y yo dije, a este cuento le hace falta otro. Pero había algo, un rechazo de mí hacia él, porque sentía que no estaba diciendo la verdad, que decía cosas falsas. Al pasar los meses, el año y pico, se descubrió todo. Y era lo que yo sentía. Eso se llama discernimiento. Cuando hay estos sentidos, tenemos que prestar atención, orar antes que todo, orar mucho y advertir a aquella persona, a los pastores,
lo que siente. Y esto es un consejo, pero no es para volverse chisme, porque es otra cosa, ni para murmurar del hermano. No, cuando tú sientes algo que es de parte del Señor, que algo no está bien, que algo le falta, que hay como una falsedad en eso, que no hay, que la verdad no está completa, entonces esto hay que decírselo al pastor, porque pueda que el Señor en el momento no utilice a los pastores, sino a las personas que están alrededor. Y el discernimiento espiritual es un don. Vamos adelante. Me van a buscar, por favor, en hebreo, en sus Biblias, y van anotando. De todas maneras, yo este link ya se los pasé a mi pastora Luisa para que todos puedan también tener el material. Hebreo, capítulo 5, del 11 al 14. Alguien que se gane la bendición de leerlo. ¿Sí me están escuchando? Amén. Ok. Amén. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bien. Para empezar a explicar, voy a mirar la hora, no me quiero pasar. Son las 7:15, hasta las 8, ¿verdad, mi hermano? Hasta las 8. Sí, Bien, señor. ok. Voy a tratar de ser lo más rápido posible. Antes de entrar a esto, les dije que le iba a explicar algo sobre lo que es la moral, la ética. Para empezar, la ética viene siendo el estudio de la moral. La ética estudia la moral. ¿Y qué viene siendo la moral? La moral viene siendo todo lo que nos enseñaron desde pequeño para saber lo bueno y lo malo. Quiere decir que todos aquí tenemos moral. Sabemos lo bueno y lo malo. Y todo esto se va infundiendo en la sociedad que nosotros nacemos. Desde pequeñitos nos enseñan qué es bueno y qué es malo, ¿cierto? Cuando a los niños que están empezando de 2, 3 años, van a meter el dedito de pronto en el enchufe y uno se da cuenta. Nosotros sabemos que es malo, pero el niño no sabe. Entonces nosotros salimos corriendo y le damos pan en esa mano. Venga, eso no lo haga, eso está malo. Y el niño se da cuenta que por medio de ese golpe, ese regaño, se va dando cuenta que ese enchufe no puede meter los dedos. Cuando venga a ver, ya se acostumbró en la manera como se le regaña y cómo se le enseña. Y ya en su mente, en su corazón y en su conciencia sabe que eso es malo. Entonces, la moral viene siendo lo que nosotros diferenciamos entre lo bueno y lo malo. En este caso, ya estamos grandes, ya sabemos lo bueno y lo malo. La moral de nosotros está bien definida en nuestro ser. Ahora sí voy a leer. Dice advertencia contra la apostasía. Fíjate cómo empieza el título en Hebreo capítulo 5 del 1 al 14. El Señor nos va a dar las herramientas para identificar la apostasía, ¿verdad? Para identificar qué está bien y qué no está bien, quién está predicando bien o quién no está predicando bien o enseñando, ¿ok?
Una vez un hermano en Cristo, yo estaba empezando, su mamá era profeta, tremenda mujer. Entonces una vez estábamos todos reunidos y vino con un cuento y dice, mi hermano, yo estaba leyendo la palabra del Señor donde decía sobre la vara de Aarón. Y yo me imaginé esa vara de Aarón en mi mente y me la enchacé en mi cabeza. Y sentí un fuego y comenzó a echar su puesto y convirtió esa vara de Aarón en doctrina. Cuando él termina de hablar y se va, todos estaban impresionados por la vara de Aarón. Yo le dije a ellos, queridos hermanos, no se impresionen. En la Biblia, en ninguna parte, desde Génesis hasta Apocalipsis, dice que tienes que meterte una vara de Aarón en la cabeza. Entonces, ahí comienza el discernimiento, ¿verdad? En la lectura de la Biblia. Entonces, aquí dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil que explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. En el 12, porque debiendo ser ya maestro, mira lo que está diciendo Pablo. Oye, ustedes con tanto tiempo en esto, ya para que sean maestros, ya para que ustedes expongan la palabra, ya para que ustedes enseñen. Después de tanto tiempo, teniendo necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea que vaya a recordarte nuevamente los rudimentos. Dice, y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimentos sólidos, ¿verdad? Como los bebés. Leche como los bebés, porque no tienen diente para masticar alimentos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia. Por eso es tan importante prepararnos para salir a predicar. Vamos a encontrarnos con muchísimas cosas en la calle. El enemigo está presto para tendernos una red y que nosotros caigamos en esa red de la ignorancia. De pronto, por no saber algo, podemos caer en esas redes. Y necesitamos el discernimiento. ¿Cómo obtenemos este discernimiento de la palabra? ¿Cómo obtenemos definitivamente saber si está bien o está mal lo que nos enseñan? ¿Cómo yo sé que los mormones están mal? ¿O qué tienen bueno o qué tienen malo? Los adventistas, los testigos de Jehová y todas estas diferentes sectas, porque son sectas. Hay una diferencia entre religión y hay una diferencia entre sectas. Y las sectas te encajonan a lo que dice el líder creador de esa secta. Entonces todos tienen que seguir lo que diga este líder. La religión no. La religión se guía por la Biblia, te muestra la doctrina y tú tomas la decisión de seguir o no. Las sectas te obligan a seguir así o sí. Y que ellos son estos líderes creadores de la secta, son supuestamente los que tienen la verdad absoluta. Entonces seguimos en el 14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahora verá, para los que han alcanzado madurez. ¿Pero cómo? Dice así, para que por el uso, voy a parar ahí, les hago una pregunta. ¿Qué es lo que usan ellos? ¿Qué dice ahí? Para lo que por el uso, ¿qué usan? ¿Qué me puede decir? La palabra. La palabra. La palabra. Entonces, mientras más usemos la palabra, mientras más estudiemos la palabra, mientras más analicemos día a día la palabra, entonces pasa esto. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. O sea que nosotros necesitamos ejercitar los sentidos. Estos sentidos están dormidos. Dormidos y tenemos que ejercitarlos. Es como nuestro cuerpo. Si no nos ejercitamos, entonces nos podemos enfermar, no quemamos las energías que debemos de quemar y así sucesivamente. Necesitamos ¿qué? Hacer ejercicio.
Yo tengo como 6 meses que no hago ejercicio y me estoy engordando tremendamente. Entonces necesito hacer ejercicio, ¿verdad? Necesito el uso del cuerpo, moverlo, caminar, moverlo. Tienen los sentidos ejercitados. Entonces los sentidos se van ejercitando con la palabra de Dios. Se van ejercitando. Tú no te das cuenta. Quiero que sepas que eso no se va a lograr de la noche a la mañana, pero Dios te va a dar la recompensa tarde que temprano. Y te voy a dar un testimonio ahora. Entonces, ejercitado todos los días. Y cuando venga a ver, tus sentidos se ejercitan tremendamente. Y cuando se ejercitan tus sentidos, discierne el bien y el mal. Lo disciernes. Ok, Señor, te pido que me des discernimiento de espíritu, pero yo no lo voy a recibir ahí acostado en mi cama, viendo todo el día televisión, sin coger la Biblia. Los dones los recibimos por el anhelo que nosotros queremos, para poder servir a otros. Acuérdense que los dones espirituales no son para beneficio personal, sino para beneficiar al cuerpo de Cristo, para sacarlo de la esclavitud, para sacarlos del pecado. Y saber que cuando uno les predica, uno les dice, en medio de esa predica, discierne inmediatamente lo bueno y lo malo. Si le dicen la verdad, si no dicen la verdad, si son falsos, si no son falsos. Entre más estudie la palabra, entre más me meta a estudiar temas por tema, entonces en ese estudio voy a discernir. Yo recuerdo que yo no entendía la palabra, mis hermanos. Les voy a ser sincero, yo duré 6 meses estudiando la Biblia con un pastor. Dios me puso a ese pastor y maestro, que era más que pastor, era un maestro. Todos los días, mis hijos estaban pequeñitos. Mi hijo más pequeño tenía como 3 años en aquella época. Hoy tiene 22 años. Y en esa época recuerdo que yo lo llevaba todos los días a la guardería. De regreso me quedaba con el pastor todos los días bajo un palito. Aquella época tenía la virtud de trabajar independiente en una empresa de marítima y cada 3 meses llevaban los barcos que nosotros surtíamos. Trabajábamos un mes, una semana o 2 semanas. Se iban los barcos y me quedaba el resto de tiempo. El Señor permitió que yo tuviera ese trabajo para estudiar. Yo anhelaba que se fueran los barcos para seguir estudiando. Y yo me sentaba con ese pastor bajo el palito desde las 7 de la mañana, suspendíamos a las 12 y arrancábamos a las 4 de la tarde hasta la noche. Yo estudiaba con él entre 8, a veces hasta 9 horas la Biblia. Mis hermanos, no la entendía, pero mi anhelo era tan grande de entender la palabra y discernir que a los 6 meses, tanto pedirle al Señor, algo pasó en mi cerebro. Yo lo sentí y pasó cuando yo estaba leyendo un versículo bíblico que me preguntaron cuál era el mensaje espiritual y yo no supe. Yo les dije, no tengo ni idea. Recuerdo que fue una tía. Y yo le dije, tanto estudiar y no entiendo. Le dije al Señor eso ese día. ¿Cuándo me vas a abrir esta mente? Y me habían enseñado Lucas 24:45 que dice, y vino Jesús y le abrió el entendimiento a los apóstoles para que comprendieran las escrituras. Y yo sí citaba esa palabra y la citaba, Señor, abre mi entendimiento, ábrelo. Cuando leí por tercera vez ese versículo, como diciendo, voy a hacerlo otra vez, algo pasó en mi mente que yo lo sentí. Y entendí ese versículo y de ahí en adelante comencé a entenderlo todo. No es solamente el estudio de la palabra, es el anhelo que tú tienes para aprender y dar. Una de las cosas que he aprendido, da todo. Y te hablo del aprendizaje de la palabra de Dios. Lo que tú aprendiste y lo que el Señor te enseñó, enseguida enséñalo y Él te va a dar más y más.
y más. Ahí se aplica el principio espiritual del sembrar. Siembra palabra, el Señor te da más semilla, más semilla. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿alguno de ustedes me puede decir que si entendió esta parte de Hebreo capítulo 5? ¿Quieres decir algo? ¿Sí están ahí? Amén, amén. Amén, amén. Bueno, listo. Amén, amén. 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 Bueno, gloria a Dios. Vamos a seguir adelante. 7:28. Amén. Eh, la Biblia enseña en esta diapositiva, dice principios bíblicos. ¿Ok? Vamos a ver unos principios bíblicos. Y acabamos de aprender, en estos momentos, acabamos de aprender un tipo de discernimiento espiritual que viene directamente de la palabra. ¿Ok? Es el primer discernimiento espiritual que viene de la palabra. La palabra te va a decir a ti, como ya la tienes en tu mente y la tienes en tu corazón, qué es bueno y qué es malo. Pero hay que tener mucho cuidado, porque a veces nos volvemos exagésticos en muchas cosas y terminamos yéndonos a los extremos. ¿Ok? También tenemos que ser prudentes con el discernimiento del Señor y su sabiduría para saber hacer la cosa y decirla. Entonces, aprendimos que nuestra primera parte del discernimiento tiene que ver con la palabra. Ustedes dirán, oye, entonces tengo que estudiar todos los días. Yo pensaba que eso lo iba a recibir dentro de 15 días, 20 días. Sí, sí puede. A medida que tú vas estudiando y vas entendiendo la palabra, vas yendo a la iglesia, porque en la iglesia comes palabra. La iglesia, el Señor utiliza a sus ministros para enseñar. Entonces tú eso lo vas comiendo, lo vas comiendo. Hay veces que va a llegar el momento que tú vas a decir dentro de ti, cuando estudias la palabra, bueno, yo creo que el ministro dijo algo aquí que puede que no sea, porque todos nosotros nos podemos equivocar, ¿ya? Entonces, tú investigas, voy a averiguar bien en la Biblia, a verificar, y ahí vas ejercitando, ¿verdad? Por el uso, todos los días usa la palabra y verifica y sabe si sí, si no, y vuelve y estudia. Y cuando vengas a ver, al ejercitar esos sentidos, porque se te ejercitan todos los sentidos, los 5 sentidos y el espiritual que nos da el Señor. Se ejercita por la palabra, es que la palabra es poderosa. La palabra es como espada de 2 filos que penetra y parte las coyunturas y los tuétanos, diciendo los pensamientos e intenciones del corazón. Él lo discierne. La palabra hace que disciernas. Entonces, cuando tú estás ahí en eso, te vas a dar cuenta cómo el Señor te abre la mente. Me van a leer Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. ¿Quién se gana esa bendición? Amén. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. En Primera de Corintios capítulo 12, si lo leemos desde el 1, damos cuenta que son los dones espirituales, ¿verdad? Ahí leemos cuáles son los dones espirituales. Yo tengo un estudio sobre los dones. Yo quedé sorprendido. Hay más de 19 dones, pero más adelante, cuando se dé la oportunidad, estudiaremos cuáles son esos dones. Ahora estamos en un don que se llama discernimiento. Eso es un don. Y es un don que cada uno de nosotros podemos tener. Pero fíjate que en 1 Corintios capítulo 12 dice que el Espíritu Santo da esos dones a quien Él cree que lo puede tener. Hay personas que no pueden tener cierto don
Y no todos podemos tener todos los dones. Porque si no, no necesitaríamos la iglesia. Necesitamos el don de sanidad del hermano, el don de discernimiento del hermano, el don de lengua del hermano, pero que tenga su interpretación. Otro día hablaremos del don de lengua, que es delicado y es importantísimo saber lo que el Señor quiere con esos dones. También, cada uno de nosotros, el Señor nos dará 1 o 2 dones. 3, lo que Él cree que nosotros podemos manejar o administrar. ¿Ya? Entonces, el Espíritu Santo es quien nos da los dones, ¿cierto? En este caso del don de discernimiento, que se divide en 2 partes. La primera ya aprendimos que es por el estudio de la palabra que ejercitamos nuestro sentido para discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Y más que todo esto se trata, en la primera parte es de doctrina bíblica, de la apostasía. Fíjate que él empieza en Hebreo capítulo 5, un título, apostasía. Entonces, para tú saber si esa iglesia es apóstata o no, si ese hombre es apóstata o no, tiene que conocer palabras. Y para eso hay que dedicar tiempo. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, es una manera también de usarlo para recibir el discernimiento. Es que el discernimiento espiritual lo podemos pedir todos, ¿verdad? Porque muchas veces nos engañan, mis queridos hermanos. Muchas veces caemos en estafas, en muchas cosas. ¿Quién me lee Gálatas capítulo 5, versículo 22? Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Templanza, mansedumbre, ¿verdad? Esos son los frutos del Espíritu. O el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu. Y resulta que nosotros como cristianos debemos de buscar eso. Ustedes sabían que la verdadera arma del creyente son los frutos del Espíritu. Esa es la verdadera arma. Hay disciplinas del creyente que no podemos dejar, como la oración, como la vigilia, los ayunos, ¿verdad? El congregarnos todo el tiempo, es un arma, esos son disciplinas. Pero la verdadera arma del creyente es cuando desarrollamos esos frutos en nuestras vidas, aplicando todas estas disciplinas. Y cuando aplicamos esta disciplina y buscamos el desarrollo de estos frutos en nuestras vidas, nuestro discernimiento espiritual comienza a surgir como un volcán. Entonces tú te das cuenta del bien y del mal. Les voy a confesar algo, yo no soy un experto en discernir cuando me engañan. A veces sí, pero la gran mayoría de las veces yo digo, anda, yo no sabía que eso era así. Yo no sabía que esa persona era así. Yo no pensé que esa persona iba a salir con eso. Pero yo sí conozco una persona, a alguien que eso no se le escapa ni uno. No se le escapa. Mi esposa. Tremendo discernimiento que tiene. Cuando yo le presento a las personas, por primera vez nada más con verlo, ya saco quién es. Eso cuida. Siento esto y esto. Yo, ay mami, pero tú eres exagerada, le digo yo a veces. Y termina siendo como ella me dice. Ese es un discernimiento, ¿bien? Es un discernimiento diferente al discernimiento de la palabra, ¿ya? De tener la palabra. Fíjate que hay 2 tipos de discernimiento y estamos descubriendo ahora.
primero un discernimiento que se desarrolla con el estudio de la palabra que todos nosotros debemos de tener. Todos. Que tú lo anhelas, lo buscas, ¿verdad? Pero hay otro discernimiento que es un don. Y eso lo da el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 10. Lo da el Espíritu Santo. Y en el orden de ideas, ¿por qué no pedírselo? Orar, hacer ayuno, meterse con el Señor, utilizar la disciplina cristiana para obtener dones. Orarle al Señor. Qué bueno sería tener todo ese discernimiento espiritual. Pero vuelvo y te repito, el Señor a cada uno le da conforme a lo que puede administrar. No todos podemos tener los mismos dones. Y el Señor necesita a hermanos que los tengan para guiar a otros. Así como los ministerios. Lo dice también en 1 Corintios capítulo 2. Ministerio de apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastores, ¿verdad? Se me escapa por ahí alguno. Entonces se necesita que cada uno tenga su ministerio, cada ministerio va a tener sus propios dones. Entonces, el don de discernimiento va a llegar en un momento a otro. De pronto, tú no eres ese experto en discernir, pero va a haber lapsos de tiempo que el Señor te lo va a dar en el momento justo que tú lo necesitas. Una vez, vuelvo y repito, lo mío, mi discernimiento es de la primera parte que está en Hebreos capítulo 5. Ese sí, lo he desarrollado junto con Dios. Él es quien nos ayuda. Nosotros solo no podemos. Fíjate que yo le oré al Señor 6 meses hasta que Él se compadeció de este siervo y tuvo su misericordia y me lo dio. Y sabía que los dones son irrevocables. El Señor no te los va a quitar. Bien. Otros principios bíblicos de discernimiento espiritual incluyen lo siguiente. Los principios bíblicos, o como yo le dije a ustedes, de la disciplina, la oración. La oración. Por favor, alguien que me lea Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Gloria a Dios. Uno de los anhelos más grandes de mi vida es la sabiduría. Quiero que sepan que atesoren la sabiduría, atesoren el conocimiento. Eso lo dice en Proverbios capítulo 1, versículo de 1 en adelante. ¿Me pueden regalar, por favor? Proverbios capítulo 1, del 1 al 5. Voy a cerrar un momentito que el perro se sellaron aquí. Proverbio 1, del 1 al 5. Amén. Ok, Lili. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio, declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Listo, la puedes dejar ahí. Principio de la sabiduría es el temor a Jehová y resulta que el discernimiento te da sabiduría. El discernimiento te da sabiduría. ¿Ok?
Vamos a seguir. Entonces, la oración, ¿verdad? Orar, Señor, dame sabiduría, dame discernimiento, ayúdame, bendito Rey. Métete en oración y habla con el Señor. Si ese es tu anhelo, si ese es tu anhelo de recibir ese don, de discernir, ¿verdad? La palabra de Dios, Salmos 119, 105. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. Gloria a Dios. Es la palabra. O sea que la palabra es la que te va a mostrar, ¿verdad? Si coges para la derecha, si coges para la izquierda o si sigues derecho. El consejo de los demás. También cuando nosotros vamos a la iglesia, que nuestros pastores nos predican, que la pastora Luisa predica, ténganlo por seguro que es palabra de Dios. Entonces, esa palabra del Señor viene a nosotros. Nosotros aprendemos. El domingo, la pastora estaba predicando. Y al principio, que Dios me perdone, Señor, perdóname. Yo dije, ay, esta palabra va a ser como floja, dije yo. Floja. Muchachos, eso me administró y me puso a llorar. La palabra que viene de los pastores, de los ministros, que vienen con ese fuego y ese estudio, ese anhelo, esa presencia que vas a hablarte y a administrarte y a confrontar. Eso es lo que hace la palabra, te confronta. La palabra es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia con el fin de que el hombre esté preparado para toda buena obra y sea perfectos en su camino. Proverbio capítulo 11, ya lo leímos, ¿verdad? ¿No? Proverbio capítulo 11, versículo 14. Nos quedan 15 minutos. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Esto tiene que ver mucho con el discernimiento. Porque para yo tener discernimiento debo de conocer palabras. Pero también necesito el don. Señor, dame ese don. Si Él nos lo quiere dar. La sabiduría en Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo estaba diciendo, cada vez que nosotros aprendamos algo, Señor, y yo tengo ese anhelo de tenerlo, de quererlo, de desarrollarlo. Eso es ayuno, oración y rodillas, hermano. Oremos, oremos al Señor. Oremos al Señor por estas herramientas que necesitamos, ¿verdad? Y estas herramientas las necesitamos. ¿Quién me puede decir para qué necesitamos estas herramientas de los dones? A ver. ¿Para qué necesitamos los dones? ¿Para qué? ¿Será que para ir al centro comercial? ¿O para hacer alguna diligencia? ¿Para qué necesitamos estas herramientas? Nayibe tiene la mano alzada. Ajá, iglesia, entonces, ¿para qué aprenden? No tengan miedo de equivocarse. No tengan miedo de decir algo. Estamos aquí Ay, para ¿para qué son apoyar. los dones? Los dones, Iglesia, ¿para qué son los dones? los dones no son para beneficios personales, sino para ayudar. Exactamente, para ayudar a otra persona. Tenemos tiempo, ya vamos a terminar. Vean lo que me ocurrió a mí. Lo que hay es testimonio. Y los testimonios nos ayudan a entender un poquito más los temas. Una vez, una profeta se me acerca y me dice, Jesús, te cuento que la secretaria de la iglesia tal, su hija está súper rebelde.
y la mamá cree que está endemoniada. Eh, entonces, tiene una rebeldía tan grande, y comenzó a echarme el cuento. Y cuando me comienza a echar el cuento, me dice, yo le dije a ella que yo podía ir a su casa a orar, a reprender y a ungir el cuarto de la niña. Ungir la cama, estaba diciendo ella. Sí, porque ella duerme ahí y ahí están los sueños y ahí está todo y ahí sueña y entonces hay que ungir, hay que ungir. Y cuando me está diciendo eso, yo le digo, te voy a decir algo, tú ni tienes que ir a ungir allá, tú no tienes ni siquiera que ir a orar allá. ¿Sabes lo que pasa? La niña está enamorada y la mamá no quiere que ese muchacho entre a la casa y me queda mirando ella. Dile a la mamá que deje entrar al muchacho, que no van a durar ni 3 meses de novio y se va a librar de eso y se le va a acabar la rebeldía. Mi hermana así le dijo. Y cuando le dijo eso, la secretaria le dice, ay, sí, ahí hay un muchacho que, mejor dicho, tiene el pelo más, unos cortes horribles y a mí no me gusta que venga. Bueno, entonces ese es el novio. Déjalo entrar, que en 3 meses ellos terminan. Y así fue. Entonces, esos son dones. Dones que de pronto en el momento se nos da. Ese es el don de ciencia. Pero los dones van trabajando junto con el discernimiento, si es verdad o no. Porque cuando ella me estaba contando, que si era un demonio, que si era esto, el Señor te muestra por medio del discernimiento si es verdad, si no es verdad. Si es falso, si es verdadero. ¿Ya? Entonces, vamos entendiendo esa parte, ¿verdad? Anaí tiene la mano arriba. ¿Va a decir algo, Anaí? ¿O Angie? Bueno, seguimos adelante entonces. Vamos a seguir adelante. Vamos a ver ejemplos bíblicos sobre este tema tan maravilloso que es discernimiento. La Biblia hay muchos ejemplos del discernimiento espiritual. Por ejemplo, Camila, José discernió que sus hermanos estaban tramando algo malo. Camila, Y la verdad que cuando estaban tramando meterlo en la cisterna o matarlo, él lo discernió. Tuvo esa sensación de que algo iba a pasar. Yo creo que todos nosotros tenemos eso, que sentimos algo malo, que sentimos, hombre, algo va a pasar. Esto no está bien. Y rara vez nos equivocamos. Daniel discernió que Bel era un ídolo falso. Lo encontramos en Daniel 5, del 1 al 3. Entonces, las aplicaciones prácticas del discernimiento espiritual se puede aplicar a una variedad de áreas en nuestra vida, ¿verdad? Incluyendo la enseñanza y la predicación. 1 Corintios 12:10. La consejería, ¿verdad? Aquellos que aconsejan. Todos terminamos siendo capacitados para aconsejar por nuestro propio testimonio, por nuestra propia vivencia, sobre el estudio de la palabra y discernimiento, ¿verdad? Santiago 1:5. Santiago 1:5. Ya eso lo leímos. También la toma de decisiones, Proverbio 1:5. Podemos tomar mejores decisiones. La protección de la fe. Esa si no la hemos leído, vamos a leerla. ¿Qué quiere decir eso de la protección de la fe? Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Yo me voy a ganar esa bendición. Es así, amados, no creáis a todos los espíritus, sino probadlos. Los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo yo sé que un profeta me está hablando verdad? Porque ya tengo los sentidos ejercitados por el uso de la palabra para discernir
la apostasía, para discernir si es palabra del Señor o no es palabra de Dios. A todos los profetas hay que juzgarlos, no juzgarlos señalándolos, sino juzgarlos en el sentido de analizar su profecía. Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 14. Dice que si un profeta sale y profetiza, entonces por lo menos 1, 2 o 3 de seguido y en orden, y los demás juzguen. ¿Que juzguen qué? La profecía, y hay que juzgarla en base a la palabra de Dios. En el versículo 2 dice: en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido de carne en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces ahí vemos la protección de la fe, ¿verdad? Proteger la fe, guardar la fe. Eso se llama la apología de la fe, apologética. Entonces, pedid discernimiento. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Principalmente los líderes, ¿verdad? De las iglesias, aquellos que anhelan servir a Dios como líder, como ministros del Señor, hay que pedir discernimiento. Señor, ayúdame a discernir entre lo bueno y lo malo. Sabes que yo te voy a ministrar tu gracia, a ministrar tus cosas. Necesito discernimiento. Los pastores. Ahora te voy a decir algo. Las mujeres tienen un sexto, como uno dice, un sexto sentido. Se las pillan en el vuelo, en el aire. Como dicen por ahí, boba no soy, ya yo sé en qué intención viene. Las mujeres, por ahí dice también otro dicho, que mientras uno va, ellas han ido y venido ya 3 veces. Entonces, las mujeres tienen como que este discernimiento desarrollado de que nace. Pero lo super desarrollan más cuando se busca de corazón al Señor, ¿verdad? Esto fue en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, cuando Salomón le pidió a Dios, le pidió discernimiento. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar al pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Los pastores. No es fácil ser pastor. Se necesita la ayuda, el discernimiento, dones especiales que sea de pastor. Esto más que todo puede dar testimonio los pastores que tienen ya años en él. Filipenses capítulo 1 del 9 a 11 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde. Este fue Pablo. Mira lo que pide Pablo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Perdón. Bueno, son las 7:56. Pienso que ahí nos faltaron unas cuantas más y me pasa un poquito de calidad, como dicen por ahí. Pero hemos entendido a ciencias ciertas, ¿verdad? Que es el discernimiento de espíritu, ¿verdad? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguna persona? Varón, una pregunta. Tú sabes que a mi hermana le pasó un caso. Micrófono. Hermana Lidia, apaga el micrófono. Dígame, mi hermano Renis.
A mi hermana le pasó un caso así, que, o sea, la pregunta es esta. O sea, sobre lo que se está hablando del discernimiento de espíritu, que a mi hermana le pasó un caso de que ella hace muchos años le habían echado una brujería, ¿verdad? Entonces ella venía presentando muchos síntomas y cosas así, ¿entiende? Entonces, pero un pastor le oró a ella y tuvo el discernimiento de espíritu de saber qué era lo que le había pasado, o sea, de tanto tiempo. Eso tiene que ver con el discernimiento de espíritu, ¿verdad? Que él discernió sobre lo que le había pasado, lo que le habían echado, pues, la brujería y eso. Bueno, acuérdate que el discernimiento de espíritu es el que te dice que está bien y que está mal, ¿verdad? Te dice que es Ajá, verdadero y que es falso. Pero los dones ajá, trabajan junto con otros dones. Entonces, sí, ahí utilizó el Señor el discernimiento del bien y el mal, pero también utilizó el don de ciencia. ¿Cuál es el don Sí, de la ciencia? palabra siempre. No sé si usted quiere explicarla a mi hermana Luisa. Sí, claro que sí. Eh, Algo que hay que tener muy en cuenta aquí, y quiero aportar esta parte, que cuando Dios nos llama, aleluya, a un ministerio, Dios nos da los dones, nos equipa, nos equipa de dones. Por eso cuando el varón preguntaba a mi hermano Jesús que para qué eran los dones, me sorprendió pues que no respondieran, porque ya esta enseñanza pues ya estaba dada. Amén. Y que hemos hablado que los dones son regalos, ¿verdad? Y esto del discernimiento es algo, como decía mi hermano Jesús, que todo cristiano debe tener. Ya no se trata aquí de porque yo tenga, aleluya, un ministerio o no, que ahora mismo todos tenemos que tener esta parte, porque la verdad es que las cosas están terribles. Amén. Las cosas están terribles. Incluso tú estás en tu casa y tú tienes que saber, aleluya, tener ese discernimiento para ver a quién metes en tu casa, para ver quién va a enamorar a tu hija. O sea, son tantas cosas. En lo que usted ahora mismo, hermano Reni, está diciendo, más que todo, ahí viene la palabra de ciencia. La palabra de ciencia es, te dice que te revela, amén, qué es lo que está pasando, qué es lo que tiene la muchacha. Pero el discernimiento te dice es el bien y el mal. O sea, qué está operando, si es bueno o si es malo. Lo que está operando. Ya evidentemente en lo de tu hermana se sabía que era malo porque era una brujería. Pero ya va más profundo, el pastor tuvo la revelación, la palabra de ciencia le reveló que era en ciencia cierta lo que ella tenía, lo profundo que ella tenía. Entonces, eso es palabra de ciencia. Te revela lo que está pasando. Amén. Lo que tiene la persona. Amén. Amén. Cuando, por ejemplo, la persona que está en el culto y el predicador o la persona le dice, aquí hay una persona que tiene esto y esto y esto, eso es palabra de ciencia. Eso es palabra de ciencia. Amén. Ah, ok, ok. Bueno, gloria a Dios. Hay algo importante en nosotros y que Dios nos revela mucho por sueños. Los sueños son importantísimos. Y a veces, si uno tiene sospecha de algo que es brujería, o le ora al Señor, muéstrame por sueño. ¿Qué está pasando? ¿Qué es? ¿Será brujería? ¿Será cosas mías? Y los sueños son muy, pero muy importantísimos. Eh, Vamos a la última palabra para terminar en el día de hoy, en esta noche tan maravillosa. El libro de Job, el libro de Job, capítulo 33, del 14 al 30. Job 33, del 14 al 30. Si alguien la tiene a la mano, se gana esa bendición. Job 33, 14 al 30, ya para despedir. Amén. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna,
Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela el oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte, si tuviera cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncia al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí que todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. Amén, mi hermana. Para Ya la podemos dejar ahí. Se las dejo ahí para que la mediten. No se los voy a explicar porque nos vamos a tardar. Pero sí es necesario la confirmación de parte del Señor por medio de sueños. El Señor nos habla por sueños. Y si no lo entendemos, entonces buscamos a ministros que tengan mucha experiencia en la palabra, porque todos los sueños, todo lo que tú tengas de parte de Dios se comprueban en la palabra. Bueno, mi hermana Luisa, muchas gracias por esta gran oportunidad que usted me dio. Le cuento que es una gran bendición para mi vida. Y un abrazo para todos ustedes. Los dejo con la hermana Luisa. Amén. Qué Amén, bendición. Amén. Quería aportar. Amén, muchas gracias. Esto nos enriquece, nos aporta, sobre todo por los temas que hemos venido tratando, hermano. Es importantísimo este tema que mi hermano acabó de tocar, el discernimiento. Amén. Y bueno, aprendiendo cada día más. Amén. Aprendemos más. Hoy aprendí un puntico más para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Que esa parte del discernimiento a través de la palabra. Y es cierto, si usted no sabe palabra, usted no va a discernir, no discierne si le están predicando verdad o si le están predicando mentira. Así es. Y bueno, nosotros tuvimos aquí una experiencia, bueno, la tuvo la hermana Lilia, no sé si ella se acuerda. La hermana Lilia estaba predicando, ¿verdad? Y entonces estaba predicando en un ayuno allá afuera. Yo estaba acá en consejería y entró un hombre y el hombre aparentemente era cristiano y tenía Biblia. Y llega la hermana Juliana acá y me dice, pastora, corra, salga, porque hay un hombre que le está saboteando la prédica a la hermana Lilia. Eso le tiene una preguntadera, eso la coge, la confronta y eso. Entonces yo enseguida salí, hermano, y apenas salí, el Señor me mostró enseguida que el hombre era satánico. Y comencé y me paré, hermano, a confrontarlo. Y el hombre no sabía qué responder. Y yo le mandé a la gente, vamos a pararnos, hermano, y vamos a hacer una guerra espiritual. Comenzamos a hacer guerra espiritual. El hombre se quedó ahí, pero el hombre después se paró y casi que tira la Biblia. Mire cómo era satánico, iba a tirar la Biblia al piso. Y el hombre echó un billete y después yo me di cuenta que este billete era falso. Este billete estaba pactado. ¿Eh?
Entonces, es importantísimo el discernimiento de espíritu ahí. Mire, si un ministro no tiene discernimiento de espíritu, aleluya, mire lo que puede acontecer. Amén. Y como decía mi hermano Jesús, no solamente el pastor tiene que tener discernimiento de espíritu. Amén. Porque hay hermanos que también tienen que tener, todos tenemos que tener discernimiento de espíritu. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque los líderes, los hermanos, ayudar. Amén. Porque el pastor no para todo no puede. Y si de pronto Dios no me muestre a mí, pero le puede mostrar a otra persona. Y pueden seguir a pastora, mire, esto. Bueno, yo estaré orando, bueno, está bien. Ese fue un acontecimiento que tuvimos. Y hace poco la iglesia se dio cuenta de un acontecimiento que tuvimos de un varón que entró a la iglesia vestido como lobo, porque era un lobo, hermano, a enamorar a una joven. Supuestamente era el padrino. Hay muchos saben cuál es el testimonio y apenas Dios me lo mostró. Dios me mostró que ese no era el padrino y era un hombre súper mayor y ella era una niña pequeña, una niña como de 15 años, a enamorarla, hermano, a seducirla. Mire usted, un hombre. Pero bueno, ahí Dios nos dio también la revelación, el discernimiento. Entonces, hermano, el discernimiento es importante porque Dios por ahí, por el discernimiento nos ayuda, nos guarda, hermano. Nosotros somos la niña de los ojos de Dios y lo que quiere Dios es guardar a su pueblo, guardar a su iglesia, guardar a sus hijos que no se extravíen. Amén. Dios guardarlo también del mal, hermano, para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, sí, lo que decía el Señor a través de nuestro hermano, esto hay que pedirlo en oración. Usted tiene que pedirle al Señor en oración. Ya usted aprendió esto y ya habíamos tratado también en pasadas enseñanzas, aleluya, si se acuerdan los hermanos que dimos los dones del Espíritu, esto lo tratamos también, aleluya, y esto hay que pedirlo en oración, como decía mi hermano, oración y ayuno, pero usted tiene que anhelarlo. Usted tiene que anhelar, Señor, dame discernimiento de tu espíritu, Señor. Ayúdame, dámelo. Paga el precio, hermano, por esto, en el nombre de Jesús. Bueno, mi hermano Jesús, gracias, de verdad que sí. El Señor me le bendiga y estaremos charlando por fuera y estaremos poniéndonos de acuerdo en el otro que le habíamos dicho. Yo que le había dicho. Claro que sí, estoy puesto para enseñar lo que me regale mi Señor, compartir con todos ustedes. Amén. Hermana Lilian, vamos a orar para ser despedidos y mañana el ayuno para la gloria de Dios. Amén. Padre amado, bendito Dios, damos gracias, Señor, por este tiempo, este espacio donde hemos aprendido un poco más hoy, Señor. Gracias, bendito Rey, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, mi Dios, por cada uno de los que pudimos estar aquí, que podamos atesorar, Padre, esta enseñanza, que podamos vivirla, ponerla por obra en nuestras vidas. Padre amado, damos gracias por la vida de nuestro hermano Jesús. Pedimos que le bendiga, que le siga, Señor, dando más, Padre, entendimiento, sabiduría para seguir enseñando tu palabra. Pedimos que bendiga su ministerio, su familia. Bendecimos también a nuestra pastora, Señor, la cual ha permitido que podamos seguir en estas clases, instruyéndonos, aprendiendo cada día más de ti. Y gracias por cada uno de los hermanos, por cada hogar representado en esta noche. Padre, que sigamos, Señor, dispuestos, Padre amado, a aprender cada día más de ti. Sigamos, Señor, con un corazón abierto, bendito Rey, para seguir siendo instruidos por ti, Padre amado. Te damos gracias en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendición.